Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola, bienvenidos a todos. En este espacio tan importante hablaremos acerca de nuestro escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, quien fue un hombre humilde de gran corazón. Las circunstancias que sucedió en el transcurso de su vida no estuvieron a su favor. Lo acusaron de la forma más cruel y poco concurrente, siendo acusado de incendiar y saquear la casa de unos comerciantes donde ha permanecido encerrado 112 días. El poeta, escritor peruano César Vallejo es una de las grandes figuras más importantes, innovadores de la poesía del siglo XX, que dejó un gran legado literario con sus numerosas obras en todos los géneros. El domingo 1 de agosto de 1920 se da por terminadas las fiestas patronales. Se genera una rebelión de la Asociación Policial de la Cárcel a las 5 de la tarde. Fue liderado por Alférez Dubois. El subprefecto Mesa es notificado sobre esta acción y se conduce al lugar de los hechos, donde presencia un grupo grande de personas. Y entre ellos se encontraba César Vallejo. Ya instalado en el cuartel, se presencia una tropa ebria y con actitudes desagradables, quienes fueron actores del asesinato de Antonio Ciudad, por los disparos que realizaron hacia la aglomeración. La población, molesta e indignada, va contra las tropas. Al saber que los perturbadores tenían relación familiar con los Santa María, un pueblo molesto y alterado va camino a la casa de estos. Se encuentra un registro de estos acontecimientos, que fue escrito en ese entonces por el alcalde de Santiago de Chuco, Vicente Jiménez, quien fue seguidor leguista, donde relata lo siguiente. El día de ayer a las 4:30 de la tarde ha ocurrido en esta ciudad luctuosos acontecimientos. Los reaccionarios partidistas habían sobornado con dinero al alférez Carlos Dubois para sublevar a la guarnición y victimizar al subprefecto Mesa. Puesto en ejecución tan bárbaro complot, el soldado Lucas Guerra buscó a los designados y asesinó al señor Ciudad. Le disparó con su rifle, cuya bala le destapó la cabeza, dejándolo instantáneamente muerto. El pueblo, en vista de tan alevoso asesinato, se reunió en grande masa y trabó combate contra los policías. De esta reacción fallece el señor Lucas Guerra y el cabo Ortiz. Por la noche, continuando y la molestia del pueblo, incendiaron la casa de los reaccionarios Carlos Alfredo Santa María. Asimismo, los telégrafos Santiago y el delegado de minerías denuncian la confrontación contra la delegación minera, la central de teléfonos y la oficina del telégrafo. Desde el distrito de Cachicadán, Vallejo genera un telegrama al prefecto de Trujillo, donde solicita garantías, manifestó lo acontecido durante la manifestación, cómo fueron las tropas abusivas y cómo actuaron, su manera de actuar de manera tan criminal. Catherine Carranza Muñoz. Sucedió en Santiago de Chuco. Ladislao Mesa es quien presenta la denuncia que da inicio al proceso legal. Según sus declaraciones, Mesa reporta que alrededor de las 5 de la tarde se escucharon disparos provenientes del cuartel, a lo que llevó a dirigirse a la plaza de armas, donde se encontró con varias personas. Entre ellas se encontraba César Vallejo, tal que los miembros de la tropa eran comandados por el alférez Carlos Dubois, quien, a pesar de haber sido llevados con tranquilidad, se produjo un tiroteo, en lo que Antonio Ciudad, quien estaba junto a Ladislao Mesa, fue asesinado, lo que provocó que la población tomara el control del cuartel y lo matara. A los dos comisarios. El alcalde de Santiago de Chuco, Vicente Jiménez, sostiene una versión similar, afirmando que los policías intentaron asesinar al subprefecto de la localidad. Ladislao Mesa, sobornando al jefe de guarnición, el alférez Carlos Dubois. Dando su versión, el alcalde reitera que la gente acabó con la vida de Antonio Ciudad, a lo que desencadenó un conflicto armado con aquellos que estaban conspirando
resultando en la muerte de Lucas Guerrero y Julio Ortiz. De esta denuncia se conduce a la apertura de una nueva investigación en contra de Dubáis y los guardias Carlos Pereira y Fernando Calderón. El proceso se llevará a cabo por el juez Martínez Césped, quien tomará múltiples declaraciones de Ladislao Mesa. En estas declaraciones, el subprefecto afirmará que Vallejo estuvo presente en la plaza de armas durante el disturbio de los comisarios. En su última declaración ampliatoria, Mesa afirmará que el poeta estaba armado con un revólver. Sin embargo, en ningún momento acusa a Vallejo de haber participado en los eventos del resultado, en la que se destruyó el comercio de Carlos Santamarina. El 31 de agosto de 1920 se dicta el mandato de detención contra César Vallejo por el delito de motín, incendio, daño y homicidio frustrado. Informado del mandato de detención, César Vallejo, al fin de eludir a la policía, parte a Huamachuco, lugar donde ejercía el cargo de juez su hermano Néstor. Requerido en esa ciudad, regresa a Santiago de Chuco y de allí se trasladó a Trujillo entre el 12 y 15 de septiembre de 1920. En estos momentos en los que se abatía el pedido de nulidad de los actuados en la Tribunal Correccional. Su refugio fue la casa Antenor Orrego, en Mansiche, en lo que los amigos le llamaban el predio, ubicado a una corta distancia de las ruinas de Chanchán. En una carta emitida por César Imaña, el 26 de octubre de 1920, Vallejo le dice: «Supongo que ya tendrás noticias de que estoy enjuiciado civil y criminalmente en Santiago de Chuco, y que luego estoy perseguido por la justicia y a las puertas del presidio. Ahí tienes lo que pasa por vivir. Ya ves, de allí que me estés desde hace 2 semanas y desde hace un mes viviendo en Mansiche con Antenor y Julio». Continuando con el lamentable suceso que conllevó la huida de Vallejo por el temor de ser apresado y encarcelado injustamente, ya que nuestro poeta era conocedor de los sucesos injustos que se manejaban en nuestro país. Él era parte de aquella sociedad respetable e íntegra. Pero esto no le salvaría lo que a continuación estaría por suceder. Semanas después, el 5 de noviembre, recibe una visita de una persona muy allegada a él, quien le aconseja y le solicita, a manera de recomendación, el trasladarse a un lugar más seguro. Nuestro poeta, tomándole la palabra, el 6 de noviembre sale muy temprano en dirección a la casa de Andrés Ciudad, en donde se encontraba el refugiado Héctor Vázquez, otro perseguido más por lo ocurrido en Santiago de Chuco. Esa triste mañana, César Vallejo fue detenido cuando se encontraba en el estudio de Andrés Ciudad, en plena reunión. Una vez apresado y enmarrocado, es dirigido a la prisión de Trujillo para llenar los documentos correspondientes. Registrando sus huellas dactilares, es encerrado en aquella celda sin luz, fría y aterradora, lugar donde le azotaba el dolor de su prisión sin libertad, y entristecido por la injusticia que se cometía, fue ese día aquel fatídico. Al día siguiente, recibe la visita de su gran amigo Antenor Orrego, relatando lo siguiente. Habíanle recluido, separado de los otros presos, en una habitación semioscura y astrosa. Un bajo pestilente y húmedo se desprendía de los muros y del piso. Me sacudió un vuelco angustiado, como si me hincaran el corazón con un hierro. Dolíame en condición tan desdichada y miserable. No pude contener mis lágrimas. Al vituperio y el sarcasmo verbales, que antes suscitaron la originalidad de belleza de sus versos, ahora se unía, bajo el pretexto de una inculpación vulgar no probada, el hecho físico del cautiverio, la opresión material y densa que se abatía sobre su cuerpo como acogido entre sus garras inexorables. Había comenzado para el forjador incansable y prodigioso de tantas y bellas canciones la agonía angustiosa de la tercera hora. Desde aquella prisión, Vallejo cambia de abogado y nombra a Carlos Godoy, quien emprende su defensa el 2 de diciembre de 1920, remitiendo diversos escritos al Tribunal Correccional solicitando su libertad incondicional. Cuatro paredes de la senda, a las 4 paredes albicantes, que sin remedio dan
el mismo número. Criadero de nervios, mala brecha. Por sus 4 rincones, cómo arrancan las diarias arrogadas extremidades. Amorosa llevadera de inmuebles llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué horas son las 4 estas paredes, contra ellas seríamos 2 más 2, que nunca ni lloraras di libertadora. A las paredes de la senda, de ellas me duele entre tanto más las 2 largas que tienen esta noche. Algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño en la mano cada uno. Y solo yo me voy quedando con la diestra que en ambas manos en alto en busca de terciario abrazo que ha de pupilar entre mí y mi cuando esta mayoría inválida de hombre. Durante el proceso de desarrollo, Vallejo pidió en repetidas ocasiones ser liberado. Escribió una carta el 23 de diciembre de 1920, repitió la carta el 11 de enero de 1921, el 13 de enero del mismo año y un mes después, en febrero, para tomar en cuenta la opinión del fiscal Castañeda. Insiste en una carta llena de desesperación e impotencia, y ahí dice: ahora bien, entre esa trayectoria, que es la legal, y la que sigue las instrucciones, hay diferencias tan sustanciales que me veo obligado a llamar seriamente la atención del tribunal, a fin que, regularizando el procedimiento y pongan término inmediato de la próngula, detención que estoy sufriendo injustamente. El proceso no avanza, desgraciadamente. Las peticiones que dictan el señor fiscal, que se escola en formas desesperantes. El inicio tiende a empatarse bajo a la red de un procedimiento que se siente de una simplicidad elemental. Se ve complicado de tal manera que sugiere el recuerdo fatídico de la legislación procesal derogada. Muy buenas a todos los que han llegado a este preciso momento. Como han podido apreciar, la prisión de César Vallejo fue un caso extraño por lo que se le acusaba. Gracias a Gastón Roger, trabajador del diario La Prensa, podemos presenciar que este artista nos va a dejar una carta conmovedora, dedicado a su amigo y expresidente Haya de la Torre, ante el agravio de su dignidad al estar injustamente encarcelado. Mejor que describirla, la carta, sería mejor escucharla. Ante todos, la carta de Vallejo. Recordado amigo, encuéntrame desde hace un mes, preso en la cárcel de esta ciudad, enjuiciado calumniosamente por un acto de crímenes vulgares que yo nunca he cometido. Es el ambiente provincial, los rescoldos equivocados de maledicencia lugareña. Soy del terruño, soy víctima ahora de una de esas tantas infamias gratuitas o brutalmente caramboleadas que abundan, apestando a murciélago en cada montón de cosas distritales, porque soy del terruño de los que me acusan, y porque ocasionalmente estuve en Santiago de Chuco, ahora meses, cuando hubo matanzas e incendios en esa provincia. Es el ambiente provincial, eso es todo.
y además se me han empapelado a toda impunidad y a todo descaro, y como me hallo en grave peligro de ser condenado por el Tribunal Correccional uno de estos días, ojalá usted, que ha estimado en algo mi obra artística, quiere suscitar entre los demás amigos de Lima algún gesto de simpatía y de interés en mi favor, con ocasiones del ultraje y del daño mortal de que se me quiere hacerme víctima, a espaldas de mi inocencia y de la ley, tengo para mí que esta delicadeza de ustedes vendría a insinuar la absolución a que tengo derecho. Semejante tinterillaje. Los días son contados para la audiencia respectiva y casi estoy seguro de la gentileza que ha de ser acogida por la viril intelectualidad limeña. Mi presente demanda fraternal. Como podemos ver, Vallejo se expresa de una manera tajante a Aya de la Torre de lo que se le acusa, siendo esta una manera injusta, siendo víctima de difamaciones, la cual lo tratan de responsabilizar de lo sucedido en Santiago de Chuco. De esta manera, el diario La Prensa va a publicar un artículo de Aya de la Torre, donde éste pide apoyo a los intelectuales y a la prensa para el apoyo de Vallejo, el cual estaba encerrado en una cárcel por personas que lo están calumniando y pidiendo a los jueces que actúen según su sentido de humanidad. Días después, en la audiencia pública en septiembre de 1921, comparece Carlos Santamaría, quien sostiene que César Vallejo, con revólver en mano, en actitud de disparar, se presentó en su casa junto con el subprefecto y otras personas. Agrega que Vallejo también estuvo en el incendio de su inmueble y que, según le han contado, lo vieron con su hermano Manuel cargando gasolina. En sucesivas audiencias, en 1921, procede después el tribunal a votar las cuestiones de hecho con respecto al poeta. Sostiene que está aprobada la presencia, pero no la participación de los enjuiciados, y la conclusión 20ª señaló: no está probado que el enjuiciado en libertad César Vallejo haya tomado participación en el delito de incendio, ni en los asonada ni en los daños como ya se ha indicado. El 21 de octubre de 1921 se absuelve a Vallejo por los delitos de asonada y daños, pero el drama se iba transformando en tragedia. Presagiando eso en acto inusual, Orrego le entregará sus pasajes a Europa en 1923 con esta expresión: en París, espérate destino; Perú, en la cárcel, Antenor. Vallejo parte a París no sin antes escribir a su abogado, que sabe que el expediente ha vuelto al tapete negro del Tribunal de Trujillo, por lo que le pide al proseguir con su defensa: hágalo, doctor, concluye el poeta, por mi ausencia y por la tranquilidad de los míos, por cuya suerte me voy inquietando acerbamente. El viaje de Vallejo frustró obviamente la audiencia señalada el 28 de junio de 1923. Sin embargo, el 19 de noviembre de 1925, el fiscal Quirós Vega reactiva el proceso y emite opinión en el sentido de que, debiendo hacer notar que el ministerio ha habido que César Vallejo es de notoriedad pública, que ha salido del país rumbo a Europa, buscando así el ministerio la dirección exacta de Vallejo para promover su pedido de extradición, comenzando nuevamente su persecución el 1 de diciembre de 1925. Con lo cual, Alejandro Morales, abogado de uno de sus hermanos, Manuel Natividad Vallejo, va a presentar un pedido en el cual se solicita las prescripciones de los delitos que se le acusa a César Vallejo. Con lo cual, al revisar la prescripción de los delitos, se le acusa a Vallejo y se dan cuenta de que es correcto, puesto que ya había pasado tiempo suficiente para hacerlo. Inclusive se había excedido y las autoridades no podían encasillarse en solo un caso. Con lo cual, el 7 de febrero de 1928 se prescriben los actos penales de los cuales se le acusan a Vallejo.
Lastimosamente, Vallejo no va a regresar al Perú, dicho por su esposa Georgette, refiriéndose que la etapa de César Vallejo en prisión de nuestro país lo habían dejado marcado, puesto que Vallejo se encontraba viviendo tranquilamente en París. No tenía planeado volver. De esa manera, presenciamos la caída injusta en la prisión de nuestro gran poeta César Vallejo. Y como es de esta, lo carcomía de tal manera en su ser que ni siquiera planeaba regresar al país, que lo vio nacer y planteándonos el pensar de que otras injusticias se realizaban en nuestro territorio sin nuestro conocimiento. Con esto le estamos dando finalidad al tema de Vallejo y llegamos a conocer todo lo que ha sufrido este gran poeta.